Bienvenidos. Este webinar forma parte del curso virtual Transversalización de la adaptación basada en ecosistemas en la planificación de desarrollo. Para este webinar tenemos la facilitadora yo. Mi nombre es Lili Guerra y soy experta en adaptación al cambio climático. Nuestro ponente principal es Alexandra Kjøngeter, experta internacional en adaptación basada en ecosistemas de la cooperación alemana. Y también tenemos en el público a Laura Avellaneda, coordinadora temática en gestión de riesgos asociados al cambio climático del Ministerio del Ministerio de Ambiente, y también a Nancy Zapata, Dirección General de Inversión Pública, Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final del webinar, y en este momento los comentaristas también pueden participar. El webinar forma parte del primer módulo sobre conceptos de adaptación basada en ecosistemas y principios de integración en la planificación de desarrollo. Este módulo tiene dos unidades. Unidad 1 sobre conceptos de ABE y unidad 2 sobre el ciclo de transversalización de la ABE en la planificación de desarrollo. Las metas de aprendizaje para este módulo son los siguientes: revisar conceptos básicos de la adaptación al cambio climático, familiarizarse con los conceptos y definiciones relacionados con servicios ecosistémicos y la justificación del enfoque ecosistémico para la adaptación, obtener una visión general de los fundamentos y principales conceptos relacionados con la ABE, distinguir la ABE de otros enfoques de adaptación, comprender mejor el concepto de transversalización y obtener una visión general del ciclo de transversalización de ABE, y también adquirir una visión general de los enfoques, instrumentos de política en el contexto de Perú. Con esto, me gustaría dar la bienvenida a nuestra ponente principal, Alexandra. Alexandra está conectada de Alemania y ella nos va a dar una mirada sobre los conceptos de adaptación basada en ecosistemas, principios, criterios que tenemos que tener en cuenta cuando estamos identificando y diseñando medidas de adaptación basada en ecosistemas, así como nos van a comentar sobre el ciclo de transversalización de ABE en la planificación de desarrollo. Entonces voy a dar la palabra ahora a Alexandra. Bienvenida. Hola y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lili, y tengo el gusto de saludarlos desde Alemania. Yo soy Alexandra Kjøngeter, trabajo para la cooperación alemana basada en Bonn en un proyecto global de incorporando la adaptación basada en ecosistemas en la planificación de desarrollo. Y espero que todos me escuchen bien. Si alguien me puede dar una señal para afirmar que sí se escucha. No veo señal. A ver. Sí, se ve bien. Muy bien. Y luego a la moderación, tal vez la pregunta cómo puedo avanzar con los diapositivos. Am, ahora no veo la opción. Alexandra, ¿puedes ver en tu lado derecho? Puedes ver las diferentes páginas de tu presentación. Creo que aquí puedo saltar, ¿no? Bueno, creo que ahora saltó el folio, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí viene el contenido de mi presentación. Primero voy a introducir la presentación basada en ecosistemas.
y presentar en una segunda parte los enfoques relacionados a la ABE, que son similares, que tienen muchas energía, pero sin embargo sí son diferentes. Voy a presentar los criterios que desarrolló FEBA, un grupo de amigos de la adaptación basada en ecosistemas, y la presentación la presentó en el marco de las Naciones Unidas para distinguir entre qué es la calidad, qué es un proyecto de calidad de ABE y cómo se califica como una medida ABE y qué cosa es buena medida de ABE. Y en una cuarta parte voy a introducir en el ciclo de cómo incorporar la ABE en la planificación de desarrollo, que luego en el transcurso de esta capacitación vamos a profundizar mucho más en los siguientes módulos. Entonces, empezando con el concepto de la adaptación basada en ecosistemas. Según el CBD, la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas, la adaptación basada en ecosistemas ha sido definida como el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, como el uso activo, como parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a la gente a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Y aquí también en énfasis las palabras claves, por ejemplo, que ayuda a la gente. No es una medida que se enfoca en la biodiversidad por sí, sino siempre se implementa cuando se enfoca en el bienestar de la gente y en el contexto de cambio climático. ¿Y cómo lo hace? La ABE hace uso de manejo sostenible o la conservación o la restauración de ecosistemas para que proveen servicios que ayudan a la gente a adaptarse a los impactos del cambio climático. Y luego, eso es la definición que muchos actores en la comunidad internacional reconocen como definición de ABE después de largas discusiones entre diferentes países y también organizaciones internacionales. Es el punto de partida de cual salimos usualmente cuando trabajamos con el tema. Pero echamos otra mirada más cercana a la definición. ¿Qué significa eso? Hacer uso de la biodiversidad. Entonces, para empezar, ¿qué es la biodiversidad? A veces no es tan evidente, ¿no? Y también aquí me baso en una definición de marco de biodiversidad, la Convención Marco de la Biodiversidad de las Naciones Unidas. Y según ella, la biodiversidad es la vida en la tierra, entonces flora y fauna, que sea acuática, marina o forestal, son organismos vivos de numerosas procedencias y se divide también en tres partes. Primeramente es la variabilidad dentro de la misma especie, que sería la diversidad genética, como ven aquí en las fotitos en la primera fila. Luego también comprende la variabilidad entre especies, entonces la diversidad de especies y también la variabilidad entre ecosistemas. Y entonces el mensaje clave sería que un cambio en la biodiversidad puede también resultar en cambios de un ecosistema y cómo funciona, ¿no? Y un ecosistema se describe por varios elementos vivos o no vivos, y sus relaciones son solamente los elementos, sino también los vínculos y las relaciones y procesos que tienen los elementos entre sí mismos. Entonces, no necesariamente son lineares, sino más o menos no son lineares. Entonces, si una parte de un ecosistema se va, eso influye mucho al funcionamiento de un ecosistema en total y ese concepto es clave para implementar medidas ABE. Y la segunda parte de la definición dice biodiversidad y servicios ecosistémicos. Pero, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Y también aquí tenemos del Millennium Ecosystem Assessment que se ha hecho en el año 2005 a nivel global, una definición que nos da más claridad sobre el concepto de servicios ecosistémicos. La primera parte de servicios ecosistémicos sería la parte de aprovisionamiento. Entonces,
los ecosistemas nos dan alimento, ¿no? Nos dan comida, madera también para la construcción de casas, etcétera. Em, escucho, perdón, escucho que hay un problema con el audio, ¿es verdad? ¿Se escucha bien? Em, sí, sí, por favor, mejorar el audio. Sí, se escucha bien, muy bien. Entonces, voy a seguir con la presentación. La primera función entonces sería darnos alimento, madera para la construcción, fibra para los textiles, etcétera, etcétera, combustible también. La segunda parte sería la regulación, ¿no? Los servicios de regulación que los más nos entregan, que sea, por ejemplo, la regulación climática, la regulación del ciclo de agua, que se ve en la segunda fotito, etcétera. Tercera parte sería el grupo de los servicios culturales que nos brindan. Entonces serían, por ejemplo, el bienestar o agrado que tenemos cuando estamos en un bosque, funciones espirituales también de cultos, etcétera, etcétera. Y luego hay una parte de servicios ecosistémicos o, bueno, nos dan servicios de soporte. Entonces, ayudan con la fotosíntesis, los procesos de formación de cielo, etcétera. Y bueno, eso para tener más claridad sobre los conceptos claves. Y luego vemos cómo reaccionan frente al cambio climático y qué rol juegan en el contexto del cambio climático. Y como primera parte se puede decir que el cambio climático, pero también otras presiones humanas están poniendo en riesgo a los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Y bueno, conocemos todos a muchos impactos sobre especies que tiene el cambio climático, por ejemplo, calor, y por eso una especie se extingue y luego eso influye al ecosistema en la que la especie forma parte. Entonces el cambio puede ser un riesgo para ese servicio, para ese ecosistema y para los servicios que el ecosistema nos brinda. La segunda parte sería que los servicios ecosistémicos también nos pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad humana frente al cambio climático. Y eso es el punto donde entra la adaptación basada en ecosistemas. Y lo vamos a ver más en detalle luego. En el siguiente folio, bien. No, a ver, salto un poco. Aquí. Voy a dar unos ejemplos de servicios ecosistémicos que son esenciales en el contexto de la adaptación al cambio climático. Lo primero sería servicios de regulación. Por ejemplo, ven en el símbolo a mano derecha la amortiguación de eventos extremos o la prevención de erosión y fertilidades o la regulación climática y del agua, ¿no? Pero también podrían ser servicios de agua dulce, de provisión de alimentos, etcétera. Eso en la brevedad. Y próximo folio. Entonces aquí entra el enfoque del ecosistema, que es un enfoque holístico que integra a los servicios ecosistémicos en la toma de decisión a nivel político. ¿Y cómo lo hace? Intenta comprender un poco la dependencia de los seres humanos y sus impactos sobre los servicios ecosistémicos y también aplicar instrumentos y mecanismos de política que incorporan los valores de los servicios ecosistémicos en la toma de decisión a todos los niveles, ¿no? En el siguiente folio ven una imagen, un paisaje, y me gustaría que los participantes usen el chat y expliquen un poco qué ven en relación a servicios ecosistémicos que perciben allá bueno, y tal vez puede empezar una persona. Veo que Juan Flores está escribiendo algo, pero solamente que escriban lo que ven en el chat respecto a servicios ecosistémicos. Un lindo paisaje, muy bien, gracias. Entonces, eso sería un servicio ecosistémicos
muy claramente. Sería un servicio cultural según la clasificación que les enseñé recién, ¿no? Entonces sería una clasificación de recreación. em, Hay un ecosistema con funcionalidad, convivencia y armonía. Eso también sería un servicio ecosistémico de cultura. Luego veo provisión, entonces me imagino que se refiere más a alimento, madera, fibra, combustible. Y hay Miley que comenta que los servicios ayudan a la regulación. Entonces, también de acuerdo con lo que recién presenté, y veo que hay mucha gente que menciona que el paisaje está muy bello. Muchas gracias. Muy bien. Alimentos. Muy bien. Entonces, ya vemos. Gracias por compartir lo que ven en las ilustraciones. Entonces ya vemos que muchos de los 4 grupos de servicios ya están incluidos en un paisaje, ¿no? Que un paisaje es muy complejo y que involucra muchos detalles. En el segundo folio también ven un paisaje que de hecho está en el mismo lugar, pero algunas cosas han cambiado. ¿Qué ven ahora? ¿Qué observan? ¿Qué servicios ecosistémicos hay o tal vez no hay? Destino. Muy bien, Walter López. Erosión, deforestación, entonces hay más que nada una falta de servicios ecosistémicos, muy bien. Em, Deforestación, muy bien, entonces ahí también hacen falta los servicios ecosistémicos y falta de agua, disminución de provisión del aire, veo en el chat, paisaje degradado, pérdida de bosque, deforestación, etcétera. Muchas gracias por los insumos. Creo que tenemos muy claro que las decisiones de la gente sobre la gestión de los recursos naturales y el uso de la tierra tienen un impacto en la prestación de los servicios ecosistémicos. Y creo que las 2 ilustraciones lo tienen muy claro, ¿no? Que como nosotros usamos, administramos, conservamos la tierra, eso mucho impacto en cómo los servicios ecosistémicos nos pueden apoyar. Entonces, la segunda parte de la definición em, sería que la adaptación basada en ecosistemas es parte de una estrategia general de adaptación. ¿Y qué sería eso? Entonces, aquí vemos una imagen em, general de diferentes estrategias de cómo la gente se puede adaptar a los impactos de cambio climáticos, ¿no? Y ven a mano derecha las opciones políticas y sociales, que serían, por ejemplo, instalar un sistema de alerta temprana, ¿no? Por ejemplo, en frente de inundaciones que vienen, que hayan sistemas de alerta para que la gente pueda evacuar del lugar, se pueda preparar, pueda cerrar sus puertas, etcétera, etcétera. Luego, en la mitad, en gris, vemos opciones basadas en infraestructura, ¿no? Las llamamos muchas veces opciones grises que serían, por ejemplo, la construcción de diques, de presas y de protección costera, pero basada en cementos, ¿no? Entonces, eso es una medida que muy usualmente se implica, que se plantea dentro de poco tiempo de construcción y hoy en día bueno, se aplica en muchísimos casos y en muchísimos ecosistemas. Y a mano izquierda vemos las opciones basadas en el ecosistema, que serían, por ejemplo, rehabilitar manglares, ¿no? Para proteger la costa, o tener fachadas verdes y techos verdes y tener agua en la misma ciudad, lagos, etcétera, en los parques para adaptar a la zona urbana antes del calor. Y a mano derecha vemos las opciones híbridas de adaptación basadas en ecosistemas que en el mundo real muchas veces se implementan. Por ejemplo, diques en combinación con bosques de manglares, ¿no? Que entonces se complementan las 2 medidas. Perdonan. La experiencia de muchos proyectos de adaptación basado en ecosistemas ha mostrado que estas opciones suelen ser muy costo efectivos. En general requieren menos desarrollo de infraestructura y menos innovación y costos tecnológicos.
em, muchas veces también generan múltiples co-beneficios. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bosque de manglares, eso ayuda también a purificar el agua, atrae a peces, entonces está bien para la nutrición de la comunidad, etcétera. Em, y también permite un financiamiento integrado y muchas veces en la realidad son medidas sin lamento. Eso quiere decir, aunque el impacto climático esperado no sucede, las opciones tienen tantos beneficios para la comunidad bueno, entonces que de todas maneras son muy efectivos. En la tercera parte de la definición se dice que ayuda, que la adaptación basada en ecosistemas debe ayudar a la gente a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, está muy claramente un enfoque que se centra en el bienestar de la gente, no se hacen medidas ABE para proteger a los animales, aunque mucho quisiéramos proteger, por ejemplo, a elefantes, a pandas, etcétera, pero esos son otros enfoques. La adaptación basada en ecosistemas es claramente centrada en el bienestar del humano. Muy bien. Y bueno, aquí también hay otro paisaje, creo que es un poco más difícil verlo, pero los que sí lo ven pueden comparar mano izquierda, es el mismo paisaje que el paisaje a mano derecha, ¿no? Son ambos idénticos y ambos sufren de los mismos impactos de cambio climático, pero a mano izquierda no se están haciendo, no se están implementando medidas de adaptación ni medidas de adaptación basadas en ecosistemas y mano derecha sí, ¿no? Y pueden comparar en muchísimos casos, por ejemplo, en los arrecifes de corales abajito, en los manglares, cuáles podrían ser en un paisaje hipotético las diferencias entre ambas medidas. Voy a saltar al próximo folio. No se está cargando. Entonces, eso es lo que reconocemos como adaptación basada con ecosistemas. Pero, ¿qué son los enfoques similares, no? ¿Y cómo se distinguen? Eso vemos en los próximos folios. Y para Ende tenemos aquí em, un círculo con las sinergias y soplamientos con otros enfoques y ven que muy comúnmente o que hay mucha sinergia bueno, con, por ejemplo, conceptos para la diversidad y la conservación de ecosistemas, como ven abajito. Por ejemplo, la administración de comunidades de recursos naturales. También hay mucha sinergia con enfoques basados en la comunidad en general para la adaptación, pero que no hacen uso de servicios ecosistémicos. Eso se ve en la parte arriba. Y también hay enfoques con otros, hay sinergias con otros enfoques que se tratan más del desarrollo, pero no se enfocan tanto en la adaptación al cambio climático o en el uso de biodiversidad de ecosistemas. Vamos a profundizarlo eso más tarde en un ejercicio, pero luego les quiero presentar em, de manera ejemplar cómo se refiere el enfoque de reducción de riesgo de desastres basado en el ecosistema y cómo se distingue de la adaptación basada en el ecosistema. Entonces, la reducción del riesgo de desastres basado en el ecosistema se define también como el manejo sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas a fines de reducir el riesgo de desastre para obtener un desarrollo sostenible y resiliente. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Entonces, mientras que el primer enfoque considera
peligros climáticos y no relacionados al clima, por ejemplo, también terremotos o maremotos, y trabaja mucho más con sistemas de alerta temprana, y tradicionalmente mira a las condiciones del pasado. La ABE se enfoca únicamente en el clima, trabaja mucho más a largo plazo, y anticipa también los efectos de cambio climático y involucra a diferentes políticas y actores. Ambos enfoques trabajan con ecosistemas y hacen un diagnóstico de vulnerabilidades y de riesgo, y cuentan con la participación de comunidades locales y múltiples beneficios. El próximo diapositivo se está, no, perdón, se está cargando. Creo que tengo muchas fotos de mis diapositivos. Oh, perdón, ya, ya saltó. Entonces ahora vamos a hacer un jueguito. Ustedes tienen la opción de levantar la mano o también de no levantar la mano. Y aquí les quiero presentar algunas opciones, algunos casos reales y preguntar si ustedes consideran que eso es una medida ABE. Entonces, el primer caso sería el siguiente. Una comunidad decide construir nuevas viviendas sobre pilotes para protegerse de las inundaciones costeras y el aumento del mar. ¿Consideran ustedes que eso es adaptación basada en ecosistemas o no? Entonces, los que dicen que sí, por favor, levanta la mano. Bueno, en el chat también veo que algunos participan. Muchas gracias. Arriba, una Comentar, afirmación. para Lili, tal vez complementar, puedes explicar cómo sí. sí, para las personas que puede ver al lado derecho en su pantalla, hay una cara con sonrisa. Entonces, si usted hace clic allá, en esta cara va a ver las opciones que puede ser levantar el mano o ser de acuerdo o desacuerdo. Entonces, de allá también pueden utilizar. Perfecto. Veo que alguna gente ya lo ha hecho. Gracias. Ya. Entonces veo muchas manos que se levantan, algunos que no afirman. Difícil decir un resultado. No sé si hay una estadística con ese programa. Lili, si podemos ver cuánta gente está en favor y cuánto en contra. Muy bien. Creo que mucha gente ya ha dado su voz y vemos entonces el resultado. Veo que, bueno, diría que casi la mitad dice que sí es una medida ABE, pero lamentablemente no es así, y el resultado sería que eso es una medida de adaptación basada en la comunidad, ¿no? Que la comunidad ha decidido reducir la vulnerabilidad a las inundaciones costeras y aumento del nivel del mar, y además podría también clasificar como una medida para reducir el riesgo ante el desastre, y, y el punto clave es que no se califica como ABE porque no están utilizando la naturaleza, entonces no están utilizando la biodiversidad para reducir las vulnerabilidades, sino más que nada materiales de construcción. Pero tenemos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería una ONG protege y restaura los manglares nativos para proporcionar zonas de desove de un pez en peligro de extinción. Las comunidades pesqueras locales se están beneficiando de un aumento de la producción de pescado. Entonces, nuevo juego. ¿Quién diría que eso es ABE y quién no? Hay que levantar la mano de nuevo, por favor. Veo en el chat que mucha gente dice que sí, sí, sí. Sí, sí. Una persona dice que no, no es ABE. Sí es ABE, dice Fresia y Raúl. No, sí, muy bien. Entonces, unos segundos más. Sí, entonces creo que tenemos mucha gente está en favor.
Pero esa vez también les tengo que decir, lamentablemente, eso no es una medida de ABE. ¿Y por qué no? Porque eso clasificaría como conservación convencional, ¿no? La ONG quiere proteger a la naturaleza, pero no tiene nada que ver con el cambio climático y adaptar a la gente al cambio climático. Entonces, eso no sería una medida ABE. Pero hay un nuevo juego. Entonces, aquí vemos un caso real de Vietnam y ahí una comunidad decide rehabilitar los manglares degradados para protegerse de las inundaciones costeras y aumento del nivel del mar. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Eso sería ABE o no? Hay mucha gente que está tipeando ahora si es ABE. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, muchas respuestas y veo unas manos que están en favor y otras que no. Y bueno, para hacerlo breve, sí, es correcto. Eso es una medida clásica de adaptación basada en ecosistemas, porque ahí la comunidad se quiere proteger de los impactos de cambio climáticos, que en ese contexto serían aumento del nivel del mar a largo plazo, a muy largo plazo, y también inundaciones costeras. Y están usando manglares, están rehabilitando los bosques de manglares para adaptarse, ¿no? Entonces, eso clasificaría como ABI y eso también es un caso real que podemos discutir más en detalle. Y un ejemplo urbano para concluir, y eso sería, estamos en una ciudad como por ejemplo Lima, y el municipio decide establecer corredores verdes, incluyendo techos y fachadas verdes en una ciudad para aumentar la recreación y amortiguarla frente a las olas de calor extremas. Y ya veo a participantes que dicen, ¿y es ABE? ¿Hay más voces? Mucha gente que afirma. Si alguna persona me podría decir por qué clasifica como ABS, sería bien. No. Dice Ivonne. Muy bien. Política pública. Muy bien. Ya escuché la solución de una de las participantes. em, y Roxana también lo está diciendo. Roxana, muy bien. Tú dices en la ciudad que podría ser Lima, utilizan la naturaleza para protegerse de las ondas de calor. Entonces, eso sí podría ser una medida clásica de adaptación basada en ecosistemas. Muy bien, muchas gracias por participar en ese jueguito. Y como ven, no es tan evidente si una medida es ABE o no es ABE y qué cuenta, cuándo se califica o por qué no. Y eso tiene alguna relevancia porque la ABE en la política internacional está ganando más y más importancia, por ejemplo, en el Acuerdo de París, en los NDCs, en los procesos nacionales de adaptación. Entonces necesitamos un entendimiento común como punto de partida entre los responsables políticos y también los profesionales y necesitamos llegar a un acuerdo que califica como ABE para partir con nuestro trabajo, ¿no? Y es exactamente por eso un grupo que se llama FIBA, Friends of EBA, los amigos de la adaptación basada en ecosistemas, que es un conjunto de muchísimas organizaciones internacionales en todo el mundo, y ellos se han dedicado en analizar muchísimas publicaciones acerca del tema ABE y han llegado con una síntesis. Y eso es la publicación que se ve a mano derecha, que también existe en español y que pueden ver en la plataforma adaptationcommunity.net. Y bueno, aquí eso es una publicación, un marco bueno, un marco para ver que para definir los criterios de calificación y estándares de calidad de adaptación basada en ecosistemas. Y también, eso es el segundo punto, no solamente quiere tener claridad,
qué es ABE, sino también proporcionar orientación sobre cuándo es una buena medida ABE de calidad. Y quiero ver un poco con ustedes lo que ellos han publicado en síntesis. Entonces, en esa publicación, los criterios de calificación parten también de los tres elementos de CBD que ya hemos visto en el primer folio de mi presentación. Entonces, los tres elementos principales serían que ABE necesita ayudar a la gente a adaptarse frente al cambio climático, no a otra cosa. Lo hace mediante el uso activo de biodiversidad y servicios ecosistémicos y siempre en el contexto de una estrategia general. Y solamente si se cumplen los tres elementos se calificaría como una medida de ABE, ¿no? Entonces, si solamente la medida cumple con la parte 2, con el elemento 2, no sería. Y vemos que para cada uno de los elementos han, han publicado criterios para mejor entenderlos. Entonces, para el elemento 1 sería el criterio, son dos criterios. El primero sería la medida necesita reducir la vulnerabilidad social y ambiental que necesita abordar con el cambio climático y la variabilidad actual y también futura. Necesitamos un buen diagnóstico de vulnerabilidad y de riesgo y incluir información climática que sería tanto científica, pero también se basa en el conocimiento local para conocer la vulnerabilidad. El segundo criterio sería necesita generar beneficios sociales en el contexto de adaptación basada eh, eh, en la adaptación frente al cambio climático y cómo genera beneficios sociales. Entonces necesita responder a la necesidad de la gente. Pueden ser beneficios indirectos o directos y los beneficios se necesitan distribuir equitativamente entre los diferentes grupos. El elemento 2 también tiene criterios para solamente uno y ese sería la restauración, la mantención y la mejora de la salud ecosistémica. Por ejemplo, también sería, bueno, no voy a entrar mucho en los detalles porque tienen la publicación en la plataforma adaptationcommunity.net, pero por ejemplo, una opción sería también introducir especies adaptadas, mejor adaptadas al clima, ¿no? Para hacer uso de esa especie. La última parte, el elemento 3, que se refiere a la estrategia de adaptación general, se enfoca en un criterio en la gobernanza equitativa y la mejora de las capacidades. Entonces, es un enfoque centrado en la comunidad, participativo y que incorpore también la perspectiva de género. Debe ser transparente y, bueno, y también considerar el empoderamiento de la gente. Y el criterio 4 y el último criterio sería recibe el respaldo de políticas y múltiples niveles. Entonces, eso quiere decir que opera a uno o más niveles, puede decir a nivel local, a nivel nacional, a nivel de paisaje también, entonces sin considerar las zonas administrativas, debe ser integrada en las políticas claves y en marcos de implementación para ser sostenibles. Entonces, no es una estrategia sola y también para ser escalable también es importante que se integre en políticas ya existentes. Eso solamente para tener una breve introducción sobre el marco para definir criterios de calificación y estándares de calidad. Y hay muchos detalles que, visto que no tenemos tanto tiempo hoy en la sesión virtual, me gustaría recomendarles mucho la publicación que está en Adaptation Community Net. Y bueno, como ya lo he dicho, tienen ahí en español el póster que ven aquí en ese folio, pero también una publicación más amplia de varias, digamos, de 10 páginas con mucho más detalles y que también podría ser de interés para ustedes. Solamente echamos un vistazo a la segunda parte de la publicación. Aquí hay un continuo
para distinguir si una medida es una buena medida ABE. Entonces, si para distinguir la calidad. Y también hay una propuesta de indicadores que ven a mano derecha. Entonces, unos indicadores serían el uso de calidad de datos climáticos o la calidad de proceso de consulta o el número de porcentaje de población para el que se reduzca la vulnerabilidad. Esos son solamente un par de criterios, indicadores que propone el marco. Entonces, aquí, antes de entrar muy brevemente con el último folio en el tema del ciclo de cómo incorporar la ABE, quiero dar el lugar a preguntas, si hay algunas. Entonces, para las preguntas creo que pueden usar el chat o si no tienen opción de usar el chat, tal vez incluso prender el audio. Veo que mucha gente está escribiendo ahora, entonces todavía no llegó ninguna pregunta. Propongo que voy a presentar mi último folio y después tenemos un espacio para preguntas y para discusión. Una persona, Josefa, dice que no escuchas, pero sigues la presentación. Ok, muy bien. Voy a entrar con mi último folio y después hacemos la sesión de preguntas. Entonces, en el transcurso de esa capacitación van a ver mucho más en detalle el ciclo de cómo incorporar la adaptación basada en ecosistemas en la planificación de desarrollo. Pero les quiero dar una breve introducción en los 6 pasos básicos que en general se hacen y que luego van a analizar mucho más en profundidad. Entonces, para el proceso para la ABE, primero se comienza en el primer paso con la aplicación de un lente climático y ecosistémico. Eso sería examinar qué hay como política, programa, plan o proyecto y qué riesgo climático hay, qué sector debería ser involucrado, qué son las independencias entre el sistema socioecológico, etcétera. ¿Cuáles son los puntos de entrada estratégicos para llevar la discusión sobre la ABE en procesos políticos o de planificación en los sectores que se benefician? Eso sería el punto 1, ver un poco dónde estamos, aplicar un lente climático, ecosistémicos, ver las relaciones interdependencias. En el segundo paso, se hace un diagnóstico de vulnerabilidad y de riesgo. Entonces, se identifica la región, la población, el ecosistema, las actividades económicas, por ejemplo, que son vulnerables, y se ve cuál es el riesgo clave, la vulnerabilidad clave, cuáles son las condiciones actuales y las tendencias futuras, y, y quiénes son los principales factores de clima, de cambio y las causas subyacentes. En el tercer paso, se identifica las opciones de adaptación, entonces se determina las posibles medidas de adaptación, por ejemplo, medidas grises, que ya hemos visto como diques de cemento, o medidas verdes, que serían medidas ABE. Se ve si se puede hacer una restauración de ecosistemas, una conservación, un uso sostenible de biodiversidad, etc. En el cuarto paso, uno se enfoca en priorizar y seleccionar las opciones de adaptación. Entonces, eso sería ver qué medidas de adaptación son estratégicamente relevantes, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos sólidos para priorizar una opción de las muchas que hay? Y cuándo se usa una medida, cuándo es mejor usar una medida ABI, cuándo es mejor usar una opción gris. En el quinto paso, uno enfoca en la implementación de la medida. Entonces, ese trabajo muy concreto, uno se centra en la política, en los instrumentos, participación de actores interesados, en las responsabilidades, pero también en la estrategia financiera que es necesaria para tener un proyecto sostenible, ¿no? Y el último paso en un ciclo genérico sería el paso de monitoreo y evaluación de los resultados de adaptación.
Y bueno, eso en síntesis es lo que vamos a ver mucho más en detalle en el transcurso del curso. Y solo mencionar que eso es un ciclo genérico y no es una receta, entonces depende siempre mucho del contexto. Y que, bueno, para síntesis, que la ABE debe ser parte de una estrategia mayor y, y requiere mucha coordinación entre actores y participantes de diferentes sectores. Muy bien. Entonces, de aquí llegamos al último folio y les quiero recomendar dos plataformas. En la Adaptation Community Net tienen materiales en español, pero también en inglés. Por ejemplo, la publicación que les recomendé y muchos más, ven ahí. Y en Panorama, en la plataforma de Panorama, tienen casos concretos de ABE de todo el mundo y que funcionaron muy bien y que están ahí para inspirar em, ya, a, a interesaros. Muchas gracias por su atención y creo que ahora hay un poco de tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra, por la presentación tan interesante y muy clara sobre cuáles para adaptación basada en ecosistemas y también cuáles son los criterios, cómo poder identificar qué es una medida de adaptación basada en ecosistemas y qué es una medida de adaptación basada en comunidades. Ahora tenemos un espacio para preguntas, para una discusión y veo que hay varias preguntas, les estoy escribiendo. Antes de tener esta sesión, me gustaría dar la palabra a Nancy Zapata del Ministerio de Economía y Finanzas para que nos haga un comentario sobre el tema. Si pueden esperar un momento y después vamos a seguir con las preguntas y la sesión de discusión. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a Nancy. Mientras que nos conectamos, Nancy nos va a dar un señal que ya se ha conectado. Hay algunas preguntas sobre la presentación. Entonces vamos a tratar con Alexandra y yo también de responder a estas preguntas. Voy a leer algunas de las preguntas por el momento y después vamos a tener un espacio para respuestas. Entonces sugiero que estamos poco a poco dos preguntas o tres preguntas a la vez. En todos casos, les comento que sí hay algunas preguntas que no hemos podido responder en este webinar. También vamos a seguir en nuestros foros en el módulo 1 y tratar de responder las preguntas ahí. Entonces, no de tener en cuenta que estamos documentando todas las preguntas. Hay una pregunta de César Silva. Él nos preguntó si Alexandra nos puedes explicar de nuevo cuál es la diferencia entre los esquemas de las dos cuencas que presentaste. Entonces había una cuenca con adaptación basada en ecosistemas y otra cuenca sin estas medidas. Y también tenemos otra pregunta por parte de Carolina. Que hay muchas variables, especialmente de gobernanza, en un país. Entonces, ¿cómo se puede lograr la estrategia de adaptación basada en ecosistemas en un país con un territorio heterogénico? Entonces, estas son dos preguntas. Veo que Alexandra ya tiene su presentación y le doy la palabra. Gracias, Lili, por darme la palabra. ¿Me escuchan ahora? ¿No se escucha? Si alguien me podría dar una señal, no estoy muy segura si se escucha. Bajito, se escucha muy bajito, ok, pero se escucha muy bien. Entonces, muchas gracias por las preguntas. Veo que llegaron muchísimas preguntas y creo que tal vez no tenemos el lugar para responder todas, pero hay un foro y
bueno, ahí hay más espacio para discusión y también quiero mencionar que eso solamente es el primer insumo en el primer webinar, ¿no? Entonces, en el transcurso de curso se explicarán muchas cosas de las preguntas que ya he visto más en detalle. Vemos primero la pregunta, muchas gracias Lili por leerla. Y vemos la comparación de dos paisajes, ¿no? Entonces, eso es un gráfico, eso es un mundo que no existe tal cual, no es una fotografía, sino hemos hecho esa ilustración para demostrar que bueno, a mano izquierda ven un paisaje con los impactos de cambio climático y a mano derecha el mismo paisaje con los mismos impactos, pero ahí se ha conservado, restaurado o rehabilitado un ecosistema en muy diferentes formas y áreas y por eso ya no tiene tantos efectos negativos. Por ejemplo, pueden ver, empezamos con los arrecifes a mano izquierda. Aquí a mano izquierda ven en el paisaje que los arrecifes están destruidos, entonces no pueden ablandar las olas que llegan a la costa, ¿no? Porque los arrecifes de corales también son una manera de proteger la costa si funcionan bien. Entonces las olas llegan sin alguna barrera a la zona industrial que viene allá. A mano derecha no sería así. Vemos en el ecosistema del río más arriba que se ha cortado el bosque, entonces el flujo de agua es menor y luego se ha canalizado el flujo de agua y por ende se ve inundaciones en el área de la zona industrial, ¿no? Para dar un ejemplo de río. Vemos también un humedal que a mano derecha sí funciona, a mano izquierda está degradado y está seco, entonces ya no puede brindar sus servicios, y etcétera. Hay muchos, bueno, tal vez es un poco una ilustración para buscar, porque hay tantos detalles y esos son solamente ejemplos. Entonces, he anotado otra pregunta ejemplar que me pareció muy buena y quiero saltar a mi... Muchas gracias, Alexandra, por dar más detalles sobre la diferencia en estas dos cuencas. Me gustaría de nuevo tratar de... ya, ahora veo que el audio no funciona muy bien. Un momento, vamos a tratar de resolver el problema. Hola. Hola, hola, buenos días. Tenemos a Nancy Zapata del Ministerio de Economía y Finanzas y ella nos va a comentar algunos puntos, viendo también algunas preguntas, pero más que todo un comentario sobre la presentación. Entonces, doy la palabra ahora a Nancy. Bienvenida. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días a todos. Quería hacer algunos comentarios en relación con este enfoque de adaptación en base a ecosistemas y los proyectos de inversión pública, ¿no? En principio, lo que nosotros venimos conversando entre nosotros es que hay que tener mucho cuidado para no asumir que todos los problemas que pueden haber de distribución de los servicios hídricos, de regulación hídrica o los servicios económicos en general se deben atribuir al cambio climático, ¿no? Y eso es importante porque son útiles los ecosistemas para poder dar los servicios, pero hay que intervenir sobre causas que generan su deterioro, como el caso de las actividades antrópicas. Y eso es importante tenerlo. No todo explica el cambio climático.
En el enfoque AVE se habla de la medida tiene que reducir la vulnerabilidad de las personas. En el caso de inversión pública, nosotros vemos de adaptar a los servicios que proporciona a la población. Entonces, como que es algo no directo a la población como los servicios de provisión, ¿no? Sino algo que se da a través de otros servicios como agua para riego, agua potable, etc. El tema importante de un match también es importante un match en una parte de conceptos. Cuando hablan de vulnerabilidad y dicen medidas AVE para reducir la vulnerabilidad, en realidad las medidas AVE lo que reducen son los efectos negativos sobre los servicios que uno puede proporcionar a través, digamos, de unidades productoras de públicos, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, saber que cuando se está hablando de la reducción, por ejemplo, de riesgos de desastres, en realidad lo que se está reduciendo son los potenciales peligros que podrían estar generando. Y hay algo que me gustaría, digamos, mitificar cuando hacen esa comparación entre la reducción de riesgos de desastres y la adaptación a, digamos, en base a ecosistemas. Entonces hablan, por ejemplo, que se fija en el pasado, pero lo importante es fijarse en el pasado para construir escenarios futuros, al igual que se hace en escenarios climáticos. Luego se hace también el análisis de riesgo, o sea, no es solamente en el que se riesgo. Y algo importante dentro de invertir, que han leído, digamos, la 02, van a encontrar que el tema de riesgos de desastres, adaptación al cambio climático, convergen, que hablamos de otra condición de ser parte de la estrategia social, debemos de considerar dentro de la inversión pública que las intervenciones que pueden hacerse de adaptación para darle sostenibilidad a los servicios del Estado son parte, digamos, del cierre de brechas. El cierre de brechas en los indicadores de sostenibilidad, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con una estrategia general también y la provisión de servicios. Mis comentarios de lo que he explicado para poder aclarar algunas. Gracias. Muchas gracias, Nancy, para tus comentarios. Es muy útil de aprender más cómo la adaptación basada en ecosistemas y qué rol la adaptación basada en ecosistemas tiene para la inversión pública y qué tenemos que tener en cuenta. Esto es también algo que vamos a ver más allá en el curso virtual con más detalles. Veo también algunos de las preguntas, donde algunas preguntas son sobre si existen experiencias de adaptación basada en ecosistemas. Sí existen y vamos a ver varios estudios de casos sobre proyectos de adaptación basada en ecosistemas en montañas y en áreas amazónicas. Para aprender más aquí en Perú, entonces vamos a tener este contexto muy específico del país y justo con diferentes especificaciones de ecosistemas. Veo algunas otras preguntas, por ejemplo, sobre información climática y cómo incorporar el tema de incertidumbre. Varias de sus preguntas vamos a abordar más allá en el curso, entonces es donde ustedes pueden tener más información y también vamos a discutir en más detalles. Por el momento, sugiero que todas sus preguntas les vamos a pasar en un foro específico en la plataforma virtual del curso y de allá vamos a tratar de responder a todas sus preguntas. Aquí todos los ponentes y comentaristas. Y además les comento que
El webinar está grabado y también tenemos las presentaciones y todo será compartido en la plataforma virtual. Con eso también la publicación mencionada por Alexandra, también vamos a subirla ya para que ustedes puedan acceder a esta publicación y tener más información sobre el tema. Cualquier otra pregunta, ahora les comento también que hoy tenemos una hora para un chat directo conmigo como tutora del curso, entonces si ustedes pueden participar entre a las 4 y a las 5 de esta tarde y tienen preguntas específicas, podría ser aparte de la presentación y esta temática, pero algo más específico sobre el curso y la estructura, exámenes, evaluación, por favor no duden de escribirme en el chat. Y con esto, muchas gracias por su participación. Estamos comunicando con ustedes para todos los temas del curso y cualquier duda, por favor no duden de escribirnos si es algo sobre el tema o algo específico sobre la plataforma virtual. Y como les comenté, estaremos revisando todas sus preguntas de este chat para poder responder en un foro. Muchas gracias de nuevo para su participación. Estaremos comunicando más detalles sobre el próximo webinar para que usted puede tener en cuenta. Muchas gracias de nuevo y les deseo un muy buen día. Muchas gracias a Alexandra por su presentación, muchas gracias a Nancy por sus comentarios. Buen día, hasta luego.